Muy bien, apreciados hermanos en el Señor. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. El Evangelio que el hermano acaba de leer y que va con el canto que acabamos de nosotros de cantar. Estas son promesas divinas de Dios. Son las promesas de Dios. Y eso es lo que encontramos en este pasaje bíblico de las promesas divinas de Dios. Dos promesas le hace Jesús a Pedro. Una es sobre el carácter de la piedra y dos sobre la llave. Vamos a tomar esos dos aspectos, el carácter de la piedra y qué significa eso de las llaves, de tener las llaves del reino de los cielos. Para que Jesús le haya manifestado a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y para que le haya dicho a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que tenga ese fundamento de piedra y para que sea lo de la llave, antes hubo que pasar algo. La actitud de Pedro. Y es, en Mateo 16, 13 y 14 dice Jesús, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la gente decía, unos decían que era Juan Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Al decir esto, quiere decir que la opinión de los seres humanos es relativa. Por eso a algunos les gusta una cosa y al otro les gusta otra. Y confundimos la divinidad con los gustos de las personas o con las opiniones de las personas. La religión es de opiniones. Por eso hay diferentes clases de religión. La política es de opiniones. Por eso hay diferentes clases de política. Y no solo democracia, también hay socialismo y hay sociodemocracia. Y también hay comunismo. La economía es relativa, son opiniones del ser humano, son creadas por el ser humano. Y la ciencia lo mismo. Yo por mucho tiempo pensé que la ciencia era la panacea del mundo. Panacea quiere decir lo más extraordinario y lo más exacto. Yo dije, científicos, un científico tiene muchísimo predilección en la sociedad. Se le trata muy bien porque es científico. Pero los científicos me dicen que el tomate es dañino y al poco tiempo me dicen que el tomate es bueno. En un momento me dicen que los huevos son malos y en otro momento me dicen que los huevos sí son buenos. Entonces ese científico no se pone de acuerdo. Ni siquiera la ciencia es exacta. Va cambiando poquito a poquito, poco a poco. Los científicos como que van en un descubrimiento. Religión, política, economía y ciencia van de la mano. La espiritualidad no. La divinidad no. Eso sí es exacto. Eso no cambia. ¿Qué es divino en la creación? La fuerza de gravedad es divina, es una ley creada por Dios. Esa no cambia. No es que un día amaneció Dios diciendo, bueno, hoy no quiero que la Tierra siga dando vueltas, voy a cambiarle la fuerza de gravedad con la Luna. No, eso es exacto. Ahora, la opinión del científico humana sí es inexacto. Entonces, ¿cómo hace uno para llegar a la exactitud, a la verdad, a la absolutez, a lo absoluto que es la vida divina? Es absoluto, lo de Dios es absoluto. Es claro, es verdadero, no cambia. No es que hoy día sea una cosa y mañana otra. Las opiniones de los seres humanos sí cambian.
¿Qué hay que hacer para no cambiar? Para no andar como una veleta, para allí, para acá, que hermanos, que ahora sí, vea, ya encontramos, ahora sí el verdadero profeta, y agarran para allá. Y los hermanos corren, los hermanos cristianos, porque los paganos, pues siquiera están allá tranquilos, esos no corren, esos no se despabilan por nada. Pero los cristianos, uy, llegó un nuevo predicador en el pueblo y arrancan para allá corriendo, y ya para allí, para allá, todo desesperado, buscando la verdad. ¿Qué hay que hacer? Esperar que Dios revele. Y Dios revela en la paz, en la tranquilidad y en el sosiego. Por eso yo siempre digo, ¿por qué Elías, cuando estaba siendo perseguido por Jezabel, por qué se quedó quieto? Esperando la revelación. ¿Por qué David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, el rey, por qué se quedó quieto? Esperando la revelación. ¿Y por qué Jesús, cuando iba en la barca y los discípulos iban temerosos, angustiados, llenos de miedo, por qué iban así? Y Jesús dice que iba durmiendo tranquilo, hasta incómodo, digo yo, que Jesús dormía incómodo, porque dicen que iba durmiendo y de cabecera tenía un lazo enrollado de esos que usaban los marineros, y estaba hasta incómodo Jesús, durmiendo, pero tranquilo, en paz. ¿Cuál era la diferencia? Porque el uno tenía revelación, los unos tenían revelación o estaban esperando la revelación, y los otros estaban moviéndose por opiniones humanas, que hoy día son y mañana no son. Van cambiando, el ser humano es una veleta, va cambiando. Hoy le gusta una cosa, mañana otra. Y entonces van poniendo como verdades, belleza y bien, cosas relativas. Y en estos no son relativas. Por eso dice el pasaje, que cuando le dijeron a la gente del normal, del común, entonces no estaban de acuerdo. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, algunos de los profetas. Pero el que había recibido la revelación, en el versículo 15 dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo es Mesías, Hijo del Dios viviente. Yo no quiero teologizar hoy día, no voy a profundizar, porque en esto hay mucha teología y muchas reflexiones, pero yo quiero es la respuesta o las consecuencias cuando uno recibe la revelación y la dice, la proclama. Por eso Jesús le decía a los discípulos, lo que yo les digo a sus oídos, o sea, lo que yo les revele, ustedes proclámanlo desde los tejados. ¿Por qué? Porque esa proclamación no solamente va a ser bendición para los que escuchan la proclamación, sino para la persona que proclama esa voz. Él va a ser bendecido. El que es, el que dice, el que proclama, el que evangeliza, el que anuncia. Por eso decía un ministro, mire, yo enseño las cosas perfectas. No es que yo ya las practique, pero las enseño, porque al yo enseñarlas, voy a ser perfeccionado. Amén. No es que lo hayamos alcanzado, dice Pablo, pero sigo mi camino, sigo avanzando, que yo sé que voy a llegar a la meta. No lo he logrado todavía, no he podido lograr alcanzar la plenitud, pero ya sé que voy en buen camino. Amén. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Entonces me voy a detener en las consecuencias que están cuando uno recibe la revelación e inmediatamente proclama esa revelación. Pedro la proclamó, dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Muy bien, como proclamaste, como lo dijiste, como ya creciste en esa fe, en esa actitud, ¿cómo podríamos decirlo? De muchas maneras. ¿Cómo sería la emoción de Pedro que inmediatamente dijo con euforia? Dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el que ha de venir. Yo estoy declarando una verdad, no relativa. Que era Elías, que era el profeta, que era Jeremías. No. Yo estoy diciendo con absoluta certeza de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo proclamó Pedro.
inmediatamente viene la bendición para Pedro. Por eso Jesús dice que cuando tú ores, hazlo allí en tu aposento, en tu cuarto, para que el Señor que ve en lo secreto te premiará en público. No el público, sino el Señor en público. ¿Ve? Claro, un cantante de esos que canta, entonces ensaya calladito. Los artistas ensayan calladitos allí en los ensayos que tienen, solito, y luego salen al escenario. Y en el escenario los aplaude el público. Entonces, aplaudiéndolo así, o cualquier deporte, el deportista se entrena en secreto, se entrena en silencio. Y cuando sale a la competencia y gana, entonces lo premia el público con sus aplausos. Pero nosotros los cristianos nos entrenamos en secreto, en la intimidad divina, y cuando estamos en público allá proclamando lo que es o haciendo lo que hemos estado haciendo en secreto, ya no es el público el que nos bendice, el que nos premia, sino que es Dios Padre Celestial. Él mismo nos da los premios. Amén. Dice que Él nos premia en público. Lo mismo cuando ayunen. Dice que cuando ayunen no se pongan cara triste, como decir que ya están muertos de hambre, que no, que están tan hambrientos y tan desvalidos que en vez de hacer huir a Satanás, cuando viene Satanás se lo comen, ¿verdad? Están que se comen es lo que sea. No. El ayuno no es para eso. Dice el ayuno, ustedes vístanse bien, acomódense bien, como si nada hubiera pasado, porque Dios que ve en lo secreto te va a premiar en público. Cuando des ofrenda, que la izquierda no se dé cuenta lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque Dios que ve en lo secreto te premia en público. Esto fue lo que le pasó a Pedro. ¿Y qué premio se le dio a Pedro? Se le dieron 2 premios. Uno, que es el de que tú eres piedra. Y entonces, versículo 18. Estamos leyendo el capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Dice, mas yo también te digo, a Simón, le dice, que tú eres piedra, que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Me gusta que diga la palabra puerta. Bueno, aquí hay también, cuando uno lee los teólogos, dicen que Jesús, pongan atención, esto es un paréntesis que voy a decir, porque yo sé que algunos de ustedes son leídos, como dice Cantinflas, leídos. Entonces saben, no estoy teologizando, porque algunos dicen que no, que recuerden que dice Pedro, dice Jesús tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, señalándose él, edificaré mi iglesia, porque la piedra, el cimiento es Jesucristo. Pero no nos dé miedo, no nos dé desconfianza de creer que tú también tienes el poder de Cristo. Porque dice que harás cosas mayores. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo, pero vosotros también sois la luz del mundo. Y a mí me hubiera gustado que Jesucristo hubiese dicho, aunque posiblemente lo dijo, voy a cometer aquí una herejía. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo digo que Jesús también dijo, y vosotros sois el camino, la verdad y la vida. Claro que lo somos, porque somos el cuerpo de Cristo, lo leyó mi hermana Elia. Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y como iglesia, pues claro que somos Cristo. Y quien me dé un vaso de agua, a uno de estos más pequeños, quien le dé un vaso de agua a estos más pequeños, me lo está dando a mí. Y Pablo iba persiguiendo a los discípulos de Jesús, iba persiguiendo a unos cristianos. Y dice Jesús, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, yo no te persigo a ti, yo persigo son a unos sectarios aquí. Dice Jesús, no, yo soy a quien tú persigues. ¿Ves? Claro que sí, pero nos da miedo, nos da temor decir que nosotros somos bendecidos de Dios, y como somos bendecidos, somos de bendición para otros. Entonces,
Yo le creo a todos los teólogos, yo no discuto con los teólogos, está bien. Pero aquí me quiero referir a la bendición de Pedro. Le está hablando a Pedro y le dice, tú eres cimiento, tú eres un soporte. Miren, hermanos, y las casas, la mayoría de las casas son diferentes por fuera, por arquitectura. Unos las hacen de una manera, otros las hacen de otra. Son muy diferentes en estética. Pero miren, hermanos, casi todas las casas o todas las construcciones, en los cimientos casi son las mismas. Los cimientos casi son iguales. Porque en tu vida no es la fachadita, no es la forma lo que vale. Lo que vale es donde tú estés parado. El cimiento que tú tengas, la esencia y el contenido tuyo. Por eso es que lo que vale aquí no solamente es la conversión, como decíamos, sino la transformación. Transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces se le dice a Pedro, por Pedro proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, inmediatamente le dice, pues yo te digo que tú eres el cimiento de una generación. Y yo les digo a ustedes, ¿ustedes son cimiento de alguna generación? Sí, digan que sí, claro. Tienen sus hijos hermosos, bellos. Ustedes son el simiente. Dicen por ahí, mire, dicen así, una frase que como ustedes a veces no me ven las charlas que doy entre semana, entonces la voy a decir aquí. Dicen que nosotros fuimos engendrados en el vientre de la mamá, en el útero de la madre. Pero que cuando nacemos, empezamos a vivir en el útero, en el vientre de la familia. Y que cuando vamos haciéndonos mayores, ya empezamos a vivir en el útero, en el vientre de la sociedad. Por eso una sociedad sana hace miembros sanos. Y por eso personas sanas hacen que la sociedad esté sana. En nuestros países hispanos hablamos de corrupción, de dificultades, de angustia, tantas cosas que nos suceden a nosotros. ¿Por qué? Porque la sociedad está corrompida. ¿Y qué es lo que crea una sociedad? Miembros corrompidos, corruptos. Entonces esto es de nosotros buscar la esencia de nuestra vida. Y ustedes, les decía, ustedes también son cimientos. Porque de ustedes han nacido generaciones. Ya ustedes, los mayorcitos, ya tienen hasta tataranietos. Tienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y ayer, hermosamente, uno de ustedes me decía, mire, como Luis Felipe se fue para Austin, me decía, mire, llame a mis nietos, que mis nietos son excelentes, buenas personas. No hay como ellos, ¿verdad, hermana? Así me lo escribía la hermana. Y entonces yo dije, mire, orgullosa de sus generaciones que están cimentados sobre esa familia. Y la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene que ser el simiente. ¿Tú de cuántas personas cristianas eres simiente? ¿Cuántas personas se han convertido, han sido transformadas por tu testimonio? Porque tú eres una simiente, tú eres un soporte, tú eres una piedra. ¿Cuántas personas están fundamentadas en ti? En el mismo fundamento que es el de Pedro y que es el mismo fundamento de Cristo. No hay otro fundamento. Pero ¿cuántas personas han sido bendecidas porque tú le has hablado? Del que te le diga al oído, ustedes lo dicen desde el tejado. Muy bien. Esa es una parte. Pero lo que es más hermoso aquí es cuando dice el pasaje, dice, y el poder, dice, del Hades, del infierno, no prevalecerá contra ella. Y las puertas del infierno. ¿Qué es una puerta? Una puerta, entrada y sale. Pero una puerta por lo regular tiene llaves. Y yo te digo, aquí en este llavero hay muchas llaves. Y si yo te digo, hermano, hermana, con esta llave vaya y abra
la puerta de tu casa. ¿Ustedes podrían abrir con esta llave la puerta de tu casa? ¿Y no es una llave? Es una llave. Pero no todas las llaves son iguales. Unas llaves abren las puertas del infierno y otras llaves abren la puerta del cielo. Y hay seres humanos, no digo cristianos porque no se escucharía horrible, y hay cristianos que Satanás, no digo, hay humanos, vea, ya lo dije, hay personas que Satanás tienen un llavero, pero las llaves que tienen ahí son para abrir las puertas del Hades, las puertas del infierno, y no las puertas del cielo. Porque no es lo mismo, aunque son llaves, no es lo mismo. Hay una llave que abre la puerta del cielo. Y a Pedro se le dio, porque Pedro profesó su fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues yo te digo, tú has profesado ya en Cristo Jesús nuestro Señor tu fe. Porque yo te digo, crees en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Y tú me dices, sí. Y si digo yo, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y tú dices, sí. Entonces, ¿tú tienes vida eterna? Sí. ¿Crees en Jesucristo como su Señor y su Salvador? Sí. Por lo tanto, a ti también se te dan las llaves. Uy, cuando el muchachito recibe las llaves de la casa, es porque la mamá y el papá les tienen confianza. Cuando en la empresa abre uno, le dicen, bueno, vea, usted ya tiene las llaves del banco. Uy, tanto. Y de la bóveda donde está todo el dinero también. ¿Sí ve? Quiere decir que tienes, la persona tiene confianza en ti. Te han dado toda la confianza. Y eso es lo que pasó con Pedro. Pues dice aquí, en el 18 dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque para Pedro esas no eran las llaves. Y entonces le dice en el 19, y a ti sí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desligares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, somos piedra, somos soporte. Cuando proclamamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando somos cristianos, se nos dice, tú haces parte del fundamento de la iglesia. Luego tú tienes toda la autoridad y la autorización para que tú proclames la palabra. Siéntate libre en que tú proclamas la palabra y el Señor va añadiendo las personas que han de salvarse. Pero tú proclama la palabra a tiempo y a destiempo, porque tú ya eres creyente, porque de ti van a salir muchas generaciones de personas cristianas. Así como han nacido muchos hijos, muchos nietos y bisnietos, así muchas personas van a ser bendecidas por tu testimonio, porque tú eres ya el cimiento, ya eres una piedra, ya eres una roca. Y Jesucristo sabemos que es la piedra angular, pero ustedes también, no nos dé miedo decir que también somos roca como Pedro, porque en algunas iglesias, en la iglesia católica romana se dice que el único piedra es Pedro. Y entonces nosotros somos más osados, decimos, no, todos los que proclamamos la fe en Jesucristo nuestro Señor somos piedra, somos fundamento. Y de nosotros pueden salir unas maravillosas iglesias, gente convertida, personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. De ti, que eres humilde, que eres sencillo, pero tienes el poder de ser el cimiento. Y segundo, a ti se te dan las llaves. Pero esas llaves, como aquí hay tantas llaves, voy a terminar ya. Como aquí hay tantas llaves, entonces tiene que uno saber cuál es la llave verdadera. La llave que se te dio. Porque a veces la confundimos con la llave ocasional. Venimos a la iglesia de vez en cuando. Navidad y Semana Santa. Cuando hay bautismos o cuando hay alguna celebración importante. De vez en cuando, ocasional. Otros tienen es una fe intelectual. Sabemos mucho de Jesús. Lo conocemos perfectamente. Y yo conozco personas, hasta ministros, que saben mucho de la palabra de Dios. Y están convertidos, pero no han sido transformados. Porque una cosa es ser convertidos y otra cosa es ser transformados. El mismo Juan Wesley, después de ser tantos años ministro, se dio cuenta que el 24 de mayo de 1738
no había sido convertido todavía. ¿Ve? Necesitó hacer un esfuerzo para transformarse, porque la conversión no solamente es un cambio de iglesia. La transformación es un cambio de vida, pero una vida nueva, transformada. Y otros tienen una fe simbólica. La fe simbólica es cuando yo me apego a un himno. Ay, hermanos, no, canten el himno tal que es el que a mí me gusta. ¿Y ese es el que le gusta a Dios? ¿Has preguntado? ¿Eso es lo que te está revelando Dios? Hermanos, vamos a leer la Biblia, pero solamente lean este pasaje. Y el Salmo 23. ¿Y por qué no lee el Salmo 24, el 25 y el 30? No, porque esa es como dura, esa doctrina es muy dura de seguir. Entonces, ¿por qué clasificas? ¿No? Entonces, intelectual. Una fe intelectual, una fe simbólica, otro es una fe temporal, otro es una fe de emergencia. Ahorita con este huracán se le despierta a uno la fe y acude a los lugares donde no están. Y así. Pero hay una fe salvadora, que es la fe de proclamar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y creer firmemente en Él. Ahora te digo, mire, tú tienes la llave, Cristo te la entregó. Otra herejía, pongan atención, aquí yo me atrevo a decir cosas como nadie me castiga, solamente Dios, soy libre. Cuando a ti se te dan las llaves, Cristo se queda sin llaves. Cuando Cristo le dio las llaves a Pedro, él se quedó sin llaves. Él se quedó sin llave. Tú eres el que tiene la llave. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, ¿verdad? Y ahora yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y Jesucristo se quedó sin llaves. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? Vamos a mirarlo, Apocalipsis 3:20. No se asusten. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Por eso digo que es una herejía, porque es difícil de interpretarla, pero como no estoy teologizando, quédense con esta figura bonita, hermosa. Hay un cuadro que lo pintó un pintor muy famoso. Eso mucho se ve por ahí en imágenes. Un cuadro. Y entonces el cuadro está se ve una puerta y Jesús está como tocando a la puerta. Y entonces le dicen los críticos de arte, le dice, señor pintor, hay un error en el cuadro. Sí, ¿cuál error? Dice, es que no le pusiste a la puerta cerradura, llave, chapa. Dice, es que esa chapa, esa llave, esa cerradura no está por fuera, está por dentro. Y eres tú el que tienes el poder de abrir esa puerta para que Jesucristo entre en tu corazón. Es una figura bonita. Entonces yo jugando, pues no es tan serio, estricto, de decir que Jesucristo se quedó con llaves, porque ¿qué le falta a Jesús si Él todopoderoso? Todo lo tiene. Pues es plenitud. Pero yo le digo es para que ustedes entiendan el poder que ustedes también tienen. Porque si ustedes no abren el corazón, Jesucristo no puede entrar en ti. Menos el Espíritu Santo, que es respetuoso. Amén. Pues hoy hemos aprendido dos cosas. Uno, que cuando escuchemos la voz de Dios, no la guardes. Si hay una revelación, proclámala. Proclámala, que cuando tú hables de Cristo, cuando tú hables del Señor, cuando tú evangelices, inmediatamente a ti se le va a contribuir. Dice que el 100 por 1 y al final la vida eterna. Se te va a dar todo. Proclámalo, porque va a tener bendición. Y la bendición es que cuando tú proclamas la palabra, sin miedo, con valentía, sin temor, se te dan dos aquí en este pasaje que hemos acabado de leer. Una, que tú te vuelves el fundamento de una gran generación. Y dos, que tú tienes el poder de la llave para abrir las puertas del
cielo. Y dice en este pasaje ya en Apocalipsis 3:20, dice que son las puertas, que tú tienes las puertas de tu corazón y que también tienes las llaves y que Cristo anhela, está tocando a la puerta, anhela estar contigo. Él te anhela, el Espíritu Santo nos anhela con ardor. Solamente tú abres el corazón y el Señor te llena de su gracia. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Señor, que estas palabras que yo he dicho aquí sirvan de edificación para las personas, porque las he proclamado en el nombre tuyo, Señor, y para que la gloria tuya se manifieste en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.